Situación de conflicto social, movilizaciones, protestas, bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos, situación de violencia. ¿Cuánto pierde la economía del país? Vamos a conversarlo con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, ex titular del MEF en nuestro país. Bienvenido a RPP, señor Castilla. Hemos escuchado algunas cifras de parte del Ejecutivo, pero ¿se tiene alguna estadística específica de cuánto pierde nuestro país debido a esta situación de violencia? Van de 12 a 13 días en esta segunda etapa, sin contar lo de diciembre, ¿eh? Es una cantidad de días que realmente a todos nos tiene en vilo. Así es. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, ellos establecen, creo que es un piso de pérdidas diarias de 50 millones de soles. Pero creo que eso no da cuenta de las pérdidas que se originan por el mayor riesgo que ha devenido nuestro país, riesgo de los activos que están, o infraestructura estratégica, el oleoducto ha sido amenazado, el gasoducto, Camisea, las minas han sido vulneradas. Hay una afectación clara a la imagen de un país que recibe turismo del extranjero. El Departamento de Estado ha levantado una alerta. Obviamente el estado de emergencia que comprende a Lima es tomada en cuenta por turistas que deciden postergar sus viajes. Claro. Y obviamente tomar decisiones de inversión en un país donde no se sabe qué esperar en los siguientes meses, quién va a gobernar, qué tipo de elección vamos a tener. Obviamente que eso ahuyenta la inversión y eso no se cuantifica. Los proyectos que se dejan de hacer no se cuantifican. También, claro. Y acordémonos que el sur del país representa más o menos un 20% del PBI nacional. Esto está concentrado en Cusco, en Puno, en las provincias del sur, pero si se fuese a extender al resto del país, creo que podemos tener pérdidas muy grandes y este año, que se estima un crecimiento relativamente bajo de 2–2,5%, puede ser alto de materializarse estos riesgos que estamos comentando. Nos quedamos cortos entonces con los 50 millones de los que hablaba el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a pérdidas. Yo creo que sí. Ahora, creo que el rol de un Ministerio de Economía no es ponerse a asustar, ¿no? Yo creo que ellos tienen un rol de mantener la prudencia, la calma y no mantenerse pasivos, ¿no? Y de hecho, el plan que compunche Perú, que el Ministerio de Economía ha implementado, al cual se suma otro previo, el pedido de facultades, muestra, al menos por el lado del Ministerio de Economía, digamos, total decisión de tratar de mitigar en parte esta situación. Pero si durante el gobierno de Castillo el gran problema era la falta de confianza, ahora estamos entrando a una fase de alta incertidumbre. Incertidumbre porque no sabemos cómo va a acabar esta crisis. Y lo segundo es que si entramos a elecciones, usualmente en año preelectoral se tiende a ralentizar todas las decisiones de gasto e inversión. Entonces, hasta esperar a las nuevas autoridades. Correcto. Un panorama más estable. Eso ha ocurrido siempre. Siempre claro. se paraliza las decisiones de gasto ante incertidumbre, que es lo peor para un inversionista que pide cierta certeza respecto al derrotero futuro de reglas básicas. Y como estamos en un país tan polarizado y tan volátil, es muy difícil saber a ciencia cierta si los siguientes políticos, autoridades que van a entrar van a ser mejor o peor incluso de lo que hemos tenido en los últimos años. Entonces, eso pasa factura a una economía donde en lugar de seguir reduciendo el indicador de pobreza va a incrementarse lamentablemente, y toda esta convulsión afecta a los más pobres, afecta al mundo rural. Yo veo la realidad de Juliaca, y Juliaca vive de comercio, y ese comercio hoy día está limitado por, obviamente, las medidas de emergencia. Claro, claro. Y yo creo que todo eso debe ser internalizado por los que asusan, los agitadores de esta violencia que yo no creo que represente al sentir de todos los peruanos. El sector turismo, señor Castilla, ¿cuánto está sufriendo en medio de esta convulsión social? Aquí en RPP hemos conversado con representantes de las cámaras de turismo y ellos plantean que se debe declarar todo el sector en emergencia. Yo creo que eso es una decisión que puede ser una arma de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por un lado, si uno declara el sector de turismo en emergencia o los atractivos turísticos en emergencia, eso lo que alerta es a los turistas a no venir. Nadie va a venir a un país que está en estado de emergencia. Ahora, ese sector se venía ya recuperando a niveles cercanos a los niveles pre-pandemia antes de todos estos líos.
Ahora con esto se ha paralizado totalmente el turismo en Puno, obviamente todo está cerrado. En Cusco ha caído una mínima expresión. Los hoteles que están en la zona de Paracas, de Ica, también están paralizados. Y no solamente paralizados, sino una serie de paquetes que habían sido comprados con antelación han sido cancelados y postergados, ¿no? Ahora está bloqueado el norte también, en la zona de Virú y Chao, por ejemplo, lo que no va a permitir el transporte hacia, por ejemplo, las playas de las regiones del norte del país. Correcto, y eso es un empleo que pierde muchísimos pequeños empresarios, pequeñas personas que, digamos, empresarios, emprendedores, que dependen también del día a día, ¿no? Uno no ve no solamente la afectación al sector turismo, a las cadenas hoteleras, a las aerolíneas, sino ve a los guías turísticos, al transporte, a los alojamientos, que dependen de una actividad que es muy intensiva en mano de obra. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema bastante serio, pero también creo que no debemos soslayar ni subestimar el impacto que tiene en esas máquinas, digamos, generales de actividad económica del sector minero. A mí, pero en lo personal, me parece que el país está entrando en una zona de mucho riesgo si se van a paralizar minas adicionales. Ya hemos visto lo que pasó en el Corredor Minero del Sur, en el caso del proyecto Las Bambas, que se paralizó y se bloqueó por bloqueos de las carreteras. Y esto, todos los proyectos que están en la zona sur y en el norte pueden ser susceptibles a un efecto dominó y que se repita estas tomas, estos bloqueos y esta vulneración que evidentemente puede pasar una factura mucho mayor de lo que hemos visto, porque la minería mueve al país, genera las divisas que entran al país en un 60% y financia el presupuesto. Entonces, aquellos gobernadores que hoy día desconocen al gobierno, yo les invocaría que piensen también con qué plata van a financiar las obras que la población está demandando. Hemos visto que vándalos han atacado, por ejemplo, a Tapacay, ¿no? Es terrible lo que ha ocurrido. Así es terrible. Y una vez que se incrementa el riesgo, ya es difícil cambiar. A un país que es inestable, que es peligroso, cambiar esa percepción toma muchísimo tiempo. Entonces yo creo que no debemos jugar, digamos, con fuego. Los políticos deben obviamente, estar a la altura de las circunstancias y adoptar las medidas que requieren. Este país requiere tranquilidad, requiere un poco de estabilidad. Ya se ha propuesto un derrotero para el cambio de gobierno, bueno, que el Congreso ahora actúe y que por lo menos nos plantee una transición pacífica y ordenada y no caer pues en manos de violentistas que aprovechan toda esta falta de decisión para llevar agua a su molino. Yo creo que ninguna de las protestas tiene, digamos, consignas de llevar un mejor estado, crear oportunidades, crear empleo en el país, en las zonas más deprimidas. Al contrario, con estas actividades violentistas lo que hacen es echarle más leña al fuego. Entonces, una zona que era deprimida, con bajo empleo, empleo precario o brechas sociales que no se han cerrado, obviamente con esta situación van a ver la problemática mucho peor. Claro. Y no hay ninguna solución viable que se plantea. Todo es política, todos son reivindicaciones y retórica y obviamente mucha convulsión social y lamentables pérdidas humanas, ¿no? Hay una contradicción en todo este tema de las manifestaciones, ¿no? Porque mientras quienes salen a protestar dicen que lo hacen por quienes menos tienen, resulta que quienes están perdiendo más son las familias más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, en el tema del turismo que conversábamos, ¿quiénes pierden? Los taxistas, quienes tienen una pequeña bodega, los comerciantes que no pueden ir a un mercado, que es un sitio también turístico para muchos visitantes que van a comer o a comprar artesanías en los mercados, solo por poner un ejemplo. Así es. Y lamentablemente las políticas públicas para poder mitigar esto no son muy efectivas. Por ejemplo, se ha ampliado la vigencia de Reactiva y estos programas de apoyo empresarial, pero eso llega al formato formal. Eso llegan a las empresas medianas, no llegan a los pequeños emprendedores. Entonces, creo que incluso el Estado es incapaz, no tiene la capacidad de poder desplegar toda su capacidad para amortiguar y mitigar esta situación. Y es obviamente paradójico, coincido con usted, Jorge, que los que más ahora asusan, les importa poco el bienestar de la población que depende pues, del día a día y que ahora están sujetas a estas restricciones y a esta pérdida de oportunidad. Entonces, esto es un daño autoinfligido. Antes teníamos una pandemia para echarle la culpa, antes teníamos una crisis política y ahora esto es de vuelta a querer autoinfligirnos daño como país. Y esto depende de los políticos que planteen nuevamente soluciones y yo creo que en general los peruanos estamos
totalmente saturados de vivir en zozobra. Necesitamos calma para poder generar empleo, riqueza y oportunidades para todos. ¿Cómo están reaccionando los inversionistas? ¿Cómo nos ven desde afuera, señor Castilla? Porque es importante, ¿no? Finalmente, un inversionista no solo viene a dejar dinero al país, sino también a generar empleo. ¿Cómo nos ven desde afuera en este momento de conflicto social? Yo creo que ahí hay una labor muy fuerte que el gobierno debe desempeñar para nivelar un poco la información. Porque lo que sale es, digamos, la supuesta represión que hay, los muertos, el hecho de que se pide la renuncia de la presidenta, un clima de inestabilidad política. Y poco se dice que esto fue generado por el propio presidente Castillo, por querer perpetuarse en el poder. Y no se informa adecuadamente que estamos en una sucesión constitucional, que ha sido la vicepresidenta elegida con Castillo, que está al mando del gobierno. Ni tampoco se informa que hay elecciones que ya han sido inicialmente aceptadas por el Congreso, un adelanto de elecciones que falta una ratificación. Entonces yo creo que es importante nivelar la información para que justamente los inversionistas no entren atemorizados y no posterguen inversiones y se vayan a otros lados. Yo he escuchado de importantes inversiones que en lugar de venir al Perú están yendo al Ecuador. Y tenemos muchos proyectos que están ahora postergándose ante una prima de riesgo político mucho mayor del que teníamos antes. Entonces, vamos, es una oportunidad perdida y creo que es importante darle información fidedigna. Acá hay problemas serios, sociales, pero el tema es político. Acá hay consignas políticas de recuperar el poder de grupos ilegales, informales y una turba que se aprovecha de toda esta situación. Pero esto lo que hace es precarizar la calidad de vida de los peruanos. En lugar de recuperarnos ahora que estamos en una fase post-pandémica, estamos nosotros nuevamente prendiendo doble fuego a una situación que puede salirse de las manos, como de hecho está ocurriendo. Muy bien, preocupante sin duda. Muchísimas gracias, señor Castilla, por este diálogo con RPP. Muy amable. Luis Miguel Castilla, ex titular del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, aquí en Todo se sabe y en RPP Televisión.